Muy buenas tardes, queridas hermanas que se encuentran aquí en nuestra iglesia y las que nos miran a través de la transmisión. Sean muy bienvenidas a un estudio más de nuestro libro, La verdadera fortaleza. Y es una bendición estar una vez más compartiendo la palabra de Dios y un tema súper bueno que nos toca esta semana y estábamos conversando antes de comenzar la transmisión. Dice que todas terminaron su capítulo de esta semana porque está larguito, pero está súper interesante y ojalá que las que nos están mirando y que también pudieron conseguir su libro y estar siguiendo el estudio, puedan disfrutar este maravilloso estudio, ¿verdad? Que el Señor tenía o tiene preparado para nosotros. Es un tema que viene directo al hueso. Y cuando la Sandy sorteaba los capítulos que nos iban a tocar y que me dice a mí, oh, te tocan las emociones, y yo digo, ay, el Señor sabe de qué pata cojeo, ¿no? Y a veces he escuchado predicadores que dicen que no solamente se le enseña a las personas que te escuchan, sino a nosotras mismas, ¿no? Nos enseñamos a la palabra a nosotras y que ojalá también que podamos aplicarla, ¿no? Y lo digo también por mí misma, ¿no? Bueno, como les decía, esta semana nos adentramos en el capítulo número 4, y el tema que estamos meditando se titula Las emociones. Este es un tema, como les decía, muy interesante y muy importante porque particularmente nosotras las mujeres somos muy emocionales, ¿verdad? Así que bueno, váyanse poniéndose cómodas, tráiganse su vasito de agua, su snack, pero lo más importante, traigan su Biblia y su cuadernito de notas, ¿no? Para que estén tomando notas de lo que se va a hablar y la Biblia también para que vayan verificando lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? No vaya a ser que, no voy a inventar nada, pero para que comprueben que lo que les voy a decir está respaldado por la palabra de Dios. Entonces, decía que este tema nos interesa porque nosotras como mujeres queremos saber qué es lo que Dios piensa y cómo es que quiere que nos conduzcamos, tomando el control de nuestras emociones, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de las emociones, pero ¿qué son las emociones? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que las emociones son una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, es decir, de una expresión corporal. Y las emociones son algo maravilloso que el Señor nos ha dado para conectarnos con Él y no solamente para conectarnos con Él, sino para conectarnos con las personas que nos rodean, ¿verdad? Somos seres vivos, personas que tienen emociones, sentimientos y el Señor nos ha dado eso como un regalo, como una bendición para poder conectarnos con los que están alrededor de nosotros y con nuestro Señor. Las emociones nos permiten experimentar el mundo que nos rodea, tanto como lo bueno y también como lo difícil, en formas que son exclusivas del diseño que el Señor nos ha dado como seres hechos a su imagen. Pero estas emociones también, por otra parte, han sido corrompidas por la caída del hombre y en consecuencia ha provocado que nuestro pecado busque tomar el control de ellas. Como les decía, por naturaleza nosotros somos seres emocionales y como también decía que las mujeres principalmente somos más emocionales que los hombres. Y esto no quiere decir que eso es malo en sí mismo. Dios nos ha creado con emociones y estas emociones son parte de nuestro ser. Como mujeres, hermanas, por nuestra naturaleza femenina y por los cambios físicos y hormonales que como mujeres atravesamos en las diferentes etapas de nuestra vida, sufrimos un poco más que los hombres estos cambios en nuestro cuerpo, esos cambios que afectan nuestras emociones y también nuestras relaciones. Pero eso tampoco es excusa, ¿verdad? No vamos a decir, es que yo estoy pasando por cierta cosa y por eso estoy molesta o por eso estoy actuando de esa manera. Eso no es una excusa eh, para dejarnos llevar por ellas, porque si lo hacemos, muchas veces estas emociones nos llevarán a tomar decisiones con consecuencias, en algunos casos que van a ser irreversibles y que también de las que muchas veces nos podemos arrepentir. Y como nosotros siempre o muchas veces hemos reaccionado de mala manera a ciertas situaciones, ¿verdad? Estamos atravesando una situación
y explotamos y nos salimos de quicio y queremos excusarnos, es que me provocaron o es que yo estaba pasando por cierta cosa, el periodo del mes y que no sé qué, pero explotamos y dejamos irnos con coraje, con malas palabras tal vez a las personas que están a nuestro alrededor y después ya cuando pasa la emoción, porque como decíamos, esas emociones son pasajeras, en un momento están y al otro rato desaparecen. Entonces nos dejamos llevar por la emoción del momento y tal vez hacemos sentir mal a alguien, lo ofendemos con nuestras palabras o tal vez con nuestro comportamiento y nos dejamos llevar según la circunstancia que estemos atravesando y reaccionamos y después nos arrepentimos, pero a veces ya es muy tarde, ya hemos lastimado a alguien por esa actitud que hemos tomado. Eh, Sin embargo, no podemos negar que las emociones son indispensables e importantes para nuestra vida. Pero ¿por qué son importantes las emociones? Ustedes se podrán preguntar y yo también me preguntaba, ¿no? ¿Por qué son importantes las emociones? Y acá está la respuesta. Las emociones le proporcionan a nuestra mente información y una perspectiva valiosa, como por ejemplo, una sensación de indignación nos informa que pudo haber ocurrido una injusticia. Una sensación de tristeza nos informa de algún tipo de pérdida. Una sensación de temor nos informa de un posible peligro. Una sensación de empatía nos llama a una respuesta compasiva. Una sensación de duda nos dice que actuemos con cautela. Así que estas emociones le proporcionan a nuestra mente una información valiosa, ¿verdad? Que si nosotros sentimos de repente una sensación de peligro, vamos a tener cuidado, ¿verdad? Cualquier cosa que estemos haciendo, ¿no? Este, Así que la mente, hermanas, necesita del aporte emocional. De lo contrario, nuestros pensamientos se hundirían en un frío racionalismo sin sentimientos. También, por otra parte, sin el aporte emocional, podríamos pasar por alto información crucial y llegaremos a conclusiones incorrectas y también podríamos llegar a tomar malas decisiones. Hermanas, antes del pecado existían una armonía y una unidad en nuestra alma. La mente, la voluntad y las emociones funcionaban juntas para un bien común, pero cuando el hombre cae, las emociones también caen, los sentimientos también caen. Sin embargo, el pecado hizo que todo esto cambiara, ¿no? Ahora nuestras emociones luchan en contra de nuestro bienestar. En lugar de funcionar en armonía con nuestra mente y voluntad, nuestras emociones batallan con ellas. Y yo recuerdo el apóstol Pablo, ¿no? Que decía, lo que quiero hacer no lo hago, ¿no? Sino que nosotros también muchas veces nos pasa, tenemos en mente, sabemos que es bueno hacer cierta u otra cosa y entonces pasa alguna situación y por emoción o por arrebato hacemos todo lo contrario y después viene a nuestra mente, pero ¿por qué actué de esa manera? Si yo sé, yo tengo claro lo que tenía que hacer, pero en el momento simplemente pasó, lo dije, lo hice y se fue y ya estuvo, ¿no? Ahora el pecado hace que nuestras emociones no estén en armonía con nuestra mente, ¿no? No actuamos según lo que sabemos, sino que a veces solamente nos dejamos llevar. En la primera carta en la primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 11, el apóstol dijo que las pasiones de nuestra carne combaten con nuestra alma, lo que yo les decía. Y yo me atrevería a decir que esas pasiones de nuestra carne que combaten con el alma son nuestras emociones no controladas, lo que les decía, ¿no? Tendemos a ocuparnos del problema al manejar nuestras emociones de dos maneras igualmente destructivas. Por una parte, podemos negar las emociones, como reprimirlas, y por otra parte, no, nos dejamos llevar por ellas, ¿no? O bien las reprimimos y no dejamos mostrar las emociones, o bien nos dejamos llevar por ellas, ¿no? Y ambos enfoques son perjudiciales. Ninguna de las dos respuestas le devuelven, perdón, a nuestras emociones el equilibrio correcto. Y bueno, para adentrarnos en nuestro tema, vamos a ver algunos puntos que nos ayudarán a no caer en un extremo o en el otro, ¿no? Y como punto número 1, yo tengo, no reprimas tus emociones. Las emociones, hermanas, están muy relacionadas con el corazón y no debemos anularlas, sino que si no seríamos como robots.
pero tampoco debemos dejarnos dominar por ellas, porque estas son pasajeras y por muy intensas que sean, deben estar sometidas y conducidas por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, déjate llevar por tu corazón? Haz lo que el corazón te dicta, porque el corazón nunca se equivoca. Y suena bonita esa frase, ¿no? Más aún cuando estamos a punto de tomar una decisión emocionalmente difícil y quieres hacer lo que el corazón te dicta y ignoras lo que Dios demanda en la verdad de su palabra. Queremos, por ejemplo, estamos que tomar una decisión, ¿no? Y tú le pides el consejo a alguien que no tiene la mente centrada en la palabra de Dios y te viene con esa respuesta, ¿no? Y nos gusta escuchar que nos digan eso, ¿no? Se oye bonito, pero sabemos que eso no es correcto, ¿no? Pero si nosotras estamos continuamente expuestas a la verdad de Dios, el Espíritu Santo nos hará que pensemos bien lo que vamos a hacer, trayendo a nuestra mente su palabra, recordándonos como aprendíamos en el capítulo 2, ¿no? De este libro también que compartía, que parece creo que era nuestra hermana Aldita. ¿Qué pensaría Jesús, no? ¿Qué haría Jesús en mi caso, ¿no? Si estuviera en mis zapatos, como decimos, ¿no? Eso es lo que nosotras debemos hacer cada vez que estamos sintiendo emociones incorrectas. Y no solamente pueden ser de enojo, hermanas, pueden ser muchas emociones, como que estás atraída por otra persona que no es tu esposo, ¿no? Debes de poner a la mente, a echar a andar lo que tu corazón y lo que tu mente sabe de la palabra de Dios para que no te dejes llevar por eso, ¿no? O estás conociendo a un inconverso y tú sabes que eso no está bien, entonces no te vas a dejar llevar por esas emociones, sino que tú vas a traer a la palabra de Dios a tu mente y vas a tratar de que tus emociones se sometan a la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo que debemos hacer cuando estamos sintiendo emociones incorrectas. Y debemos preguntarnos, ¿esto que estoy sintiendo agrada al Señor? ¿Mis emociones están afectando a las personas que me rodean? Espero que hagas estas preguntas oportunas a tiempo y tomes buenas decisiones. Hay un texto bíblico, hermanas, que nos dice cuán malo y perverso es nuestro corazón. Es un versículo muy, muy conocido. Está en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Y yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así, Jeremías, capítulo 17, versículo 9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Bueno, el Señor sabe, ¿no? Y también nosotras, hermanas, también nosotras sabemos que nuestro corazón es malo. No es sabio confiar en lo que, perdón, es más sabio confiar en lo que Dios dice sobre nosotros que en lo que pensamos o sentimos sobre nosotras mismas. Nuestras emociones y sentimientos no son confiables porque no son estables. Como les decía en un principio, nuestras emociones y nuestros sentimientos cambian continuamente. Nuestras emociones se van, en un momento sentimos una cosa y después sentimos otra cosa. Yo sé que ustedes me entienden, ¿verdad? En un momento estamos de muy buen humor, felices, porque todo va marchando bien, y después pasa algo, no nos aguantamos a nosotras mismas. No estoy diciendo que eso está bien, simplemente lo menciono como ejemplo para que reconozcamos cómo son de cambiantes nuestras emociones. Pero también las necesitamos, por supuesto, pero con raciocinio, es decir, debemos controlar el corazón con la razón que trae la palabra de Dios, no la razón del mundo, no la razón que te dice cualquier persona, ¿no? Sino que con la razón que trae la palabra de Dios, no reprimirlas, esa no es la solución. Negar las emociones no es la manera correcta de lidiar con ellas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando decides reprimir o esconder tus emociones y sentimientos, solo las lograrás esconder por un momento. Lograrás esconder el dolor, la vergüenza o el remordimiento. Pero estas no desaparecerán por completo, solamente las escondes, las reprimes, pero esas no se van, esas están ahí. Solo harás que te roben tu vitalidad y afectarán tu habilidad de interpretar el mundo e interactuar con el mundo de manera apropiada con las personas. Entonces, no sé si se acuerdan que en el capítulo que estamos leyendo, la escritora nos narra cómo una mujer reprimió sus emociones después de ser abusada de niña y durante muchos años luchó con un trastorno alimenticio que lo encubría y con una tendencia hacia el abuso de estupefacientes.
y ella se encerró en el hábito de tratar de hacer felices a todos los demás mientras ella negaba sus propios sentimientos. Y nos decía la escritora que cuando esta mujer de la que ella habla atravesó por una crisis marital a sus 50 años, todas esas emociones sin resolver que se fueron acumulando aquí en su corazón, llegaron a un punto crítico y simplemente fue más de lo que ella pudo soportar, las estuvo reprimiendo, es decir, que no se expresaba emocionalmente, si sentía enojo, cualquier cosa, o a veces hasta la alegría, ¿no? No te gusta que te vean contenta porque tú estás peleando en contra de ti misma o estás en contra de la gente que está a tu alrededor y simplemente no, tú quieres ser apática, ¿no? Reprimes tus emociones dentro de ti. Entonces, cuando ella llega a esta crisis, nos dice la escritora, a una crisis marital a sus 50 años, explotaron sus emociones, ya no fue más de lo que ella pudo soportar. Y su camino hacia la sanidad probablemente fue más largo y difícil debido a que no reconoció ni lidió con sus emociones en el momento. Así que como hablábamos, no reprimas tus emociones, pero también aprende a controlarlas, ¿no? Debemos entender que las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automática, a diferencia de los sentimientos, que son la interpretación que hacemos de esas emociones y se pueden regular mediante nuestros pensamientos. Entonces, hermanas y amigas, negar los sentimientos interfieren en la manera en que interpretamos el mundo, invalida nuestra capacidad para tomar decisiones sabias y racionales. Las emociones, hermanas, sin resolver, pueden también impactar en nuestra salud física. Pueden debilitar todo nuestro sistema inmunológico y ser un precursor de dolores crónicos y enfermedades terribles. ¿Y saben de qué me acuerdo cuando tuvimos nuestra conferencia? ¿Se recuerdan de esta mujer que por un tiempo estuvo batallando, que ella se sentía como hombre, hizo varios cambios físicos en su cuerpo y también su relación con su mamá estaba muy dañada y eso fue la que la orilló en un momento a tomar esas decisiones porque su mamá la rechazaba mucho y ella también decía que ella recuerda a su mamá cuando ellos eran chiquitos y que cuando ella miraba cómo la rechazaba, siempre miraba a su mamá como enferma, todo el tiempo estaba enferma, ella nunca estaba bien, sus huesos le dolían y no quería que la abrazaran, por eso la rechazaba. Cuando ella venía a abrazar a su mamá, la mamá no quería que la tocaran porque se sentía mal. Pero después, cuando ella porque parece que ellos eran cristianos y cuando ya de verdad la mamá de esta mujer empieza a buscar al Señor realmente y el Señor empieza no solamente obrar en la hija, sino también en la mamá. Dice que cuando su mamá le habló a su mamá y le preguntaba, ¿por qué tengo tanto deseo de buscar a Dios? ¿Por qué siento que Dios me hace falta? Y ella le dice, porque yo he estado orando para que todo lo único que tú necesites sea Dios, ¿no? Y dice que cuando ella volvió a ver a su mamá era otra. Ya no tenía esos dolores crónicos que la afectaban y probablemente ella teníamos, no sabemos, pero tal vez pudo haber tenido algunas situaciones donde ella estaba reprimiendo sus emociones, porque dice que esto de reprimir las emociones no solamente afecta a tu mente, sino que también tu cuerpo se va desgastando y va acumulando dolores crónicos y cosas de este tipo, ¿no? Eso no solamente reprimir emociones, no solamente afecta en nuestra mente, nuestros sentimientos, sino también nuestro cuerpo se enferma, ¿no? Y lamentablemente muchas mujeres tratan de silenciar sus emociones y terminan con un desequilibrio en sus cuerpos y sus almas. Me viene a mi mente también el rey David, cuando el rey David cae en pecado, ¿no? Y antes de que lo confesara, él dice que por dentro sentía que sus huesos se estaban secando, ¿no? Y algo literal, él se sentía enfermo. ¿Por qué? Porque había pecado en su corazón que no había sido confesado todavía, pero cuando él ora al Señor y le declara todo su corazón, el Señor no solamente comienza a sanarlo físicamente, emocionalmente, sino que también su cuerpo está siendo regenerado. Él ya no se sintió más así, ya no sentía, en un principio él sentía que sus huesos se le secaban. Y bueno, es el pecado que está arraigado, hermanas, en nuestros corazones, el que lleva nuestras emociones en la dirección equivocada. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Voy a leer este texto rápidamente. Si quieren, búsquenlo, si no, igual yo lo voy a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre
los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanas y amigas, nuestros pensamientos y emociones están tan afectados con la maldad del hombre que estos siempre están inclinados hacia el mal. Nosotras regularmente o casi siempre estamos por nuestro pecado, estamos pensando en lo malo o hacemos lo malo sin querer, como les decía en un principio. En un esfuerzo por satisfacer nuestros anhelos, dañamos nuestro bienestar personal, nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. Y otra parte de la Biblia que quiero compartir está en Segunda de Samuel, los capítulos 11 y 22. Se lo voy a reducir porque es una historia larga, pero la historia larga la voy a hacer corta. Dice en Segunda de Samuel, capítulos 11 y 12, que cuando David se quedó en Jerusalén mientras los reyes salían a la guerra, una tarde dice que después de que el rey David había acabado de comer, estaba descansando y el rey se paseaba por la azotea de su palacio. Cuando a lo lejos, ya saben de qué les hablo, ¿verdad? Cuando a lo lejos vio a una mujer que se bañaba y el rey David mandó preguntar acerca de ella y se la trajeron a él y tristemente el rey David se llegó a ella, ¿verdad? Todas sabemos el desenlace de esta triste historia. Entonces después esta mujer, Betsabé, queda embarazada y David ordenó poner a su marido en lo más, donde arreciara peligrosamente la batalla para que éste muriera, ¿verdad? Porque él trata de mandarlo traer de la guerra, pero él siendo un hombre fiel de David, un hombre también temeroso de Dios, no quiso ir a pasar a descansar la noche con su familia, sino que él se quedó a la puerta del palacio del rey velando, ¿no? Pero David quería que para que encubriera su pecado y el embarazo de esta mujer, su esposo durmiera con ella, ¿verdad? Pero este hombre temeroso de Dios no quiso y decía, ¿cómo puedo yo estar como descansando tranquilamente o disfrutando de mi esposa cuando estamos en guerra, ¿no? Y no quería. Así que los planes malvados del rey David no pudieron funcionar, así que él no tuvo otra opción más que matar a su esposo, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones de David tuvieron consecuencias terribles que acabaron por dañar su vida espiritual, apartándose así del Señor y así de la misma manera el Señor le declara por medio de un profeta que toda su familia moriría a espada. Sus hijos también lo harían sufrir mucho. David se dejó llevar por sus emociones y sentimientos, pero terminó dañando su vida espiritual, acarreando terribles consecuencias por no someter sus sentimientos y emociones a la voluntad de Dios. Él ve a la mujer, se deja llevar por la emoción, la mujer es bonita y la quiero para mí, y nunca pensó, ¿verdad?, que esto le iba a traer consecuencias desagradables. Hermanas y amigas, hay una solución. Cristo puede salvar nuestra alma y nos salva de ser esclavas de toda clase de pasiones y placeres sin control. Esto incluye nuestros sentimientos y nuestras emociones. Cristo no solamente salva nuestra alma, hermanas, Él salva también nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Él vuelve a alinear las partes que están apuntando en diferentes direcciones. Estamos como quebradas y cuando el Señor nos salva, el Señor restaura nuestra vida, reúne las partes que estaban rotas. Y de modo que nuestras emociones, cuando el Señor hace eso, nuestras emociones pueden funcionar como deberían hacerlo. Y vamos a leer también, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 7, versículos 5 y 6, y yo lo voy a estar leyendo en la nueva traducción al viviente, si ustedes quieren seguirlo conmigo, si no también pueden escucharme, perdón. Romanos capítulo 7, versículos 5 al 6. Dice así, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Fin de la lectura bíblica. Hermanas, como les decía, ya no estamos a merced de nuestras emociones. Eso no significa que nunca más vamos a sentir impulsos fuertes o emociones desagradables, no, porque todavía estamos vivas, todavía vamos a pecar hasta que no seamos redimidas y sacadas de este cuerpo pecaminoso, vamos a dejar de pecar, ¿verdad? Simplemente quiero decir que el Espíritu Santo nos da el poder que necesitamos para poder responder de la manera correcta.
Ya no estamos condenadas a obedecer las pasiones y los deseos sin control, y esto también incluye nuestras emociones. No estamos condenadas a vivir bajo nuestras emociones, sino que nosotras, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos tomar control de esta naturaleza pecaminosa. También quiero citar otro texto que también se encuentra en Romanos, capítulo 6, versículo 12 al 13. Creo que también es no le puse aquí, pero creo que también es de la Nueva Traducción al Viviente. Dice así Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo correcto para la gloria de Dios. Y todo nuestro cuerpo incluye las emociones, porque las emociones están dentro de nuestro cuerpo. Así que dice aquí la palabra que usemos nuestro cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios, ¿no? Usemos nuestras emociones para llevarle la gloria a Dios, para vivir como al Señor le agrada. Y hermanas y amigas, el pecado despierta nuestros deseos de tal manera que nos corrompe, distorsiona nuestras emociones y las usa como instrumentos de justicia. También deteriora el don de las emociones que Dios nos dio al direccionarlas equivocadamente. Y tengo otra buena noticia que viene en la palabra de Dios, otro versículo bíblico que respalda esto que estamos hablando. Esto está en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 3 al 6. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Fin de la lectura. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que Él es quien puede liberarnos de estas emociones sin control, de este pecado que gobierna nuestra vida muchas veces y de esos malos pensamientos que nos conducen a pecar, hermanas. Roguemos a Dios, hermanas, para que el Señor sea quien nos libre de estas emociones descontroladas. Y como punto número 2, vamos a ver, toma el control de tus emociones. No las reprimas, pero toma el control de ellas, ¿no? Hermanas, la mujer fuerte controla sus emociones. La mujer débil es controlada por las mismas. Y el mundo nos dice que la mujer que es fuerte es la que es independiente, es la que trabaja y gana su propio dinero, la que humilla a los hombres, la que no deja que le ayuden, la que se comporta como varonil, pero no es varonil, ¿verdad? Para el mundo esas son las mujeres fuertes, pero aquí lo que estamos leyendo dice que la mujer fuerte controla sus emociones y no se deja llevar por ellas, pero la que es débil es controlada por ellas mismas. No podemos convertirnos en mujeres fuertes si no tomamos el control de nuestras emociones. Necesitamos ser enseñadas y enseñables a fin de tener victoria en manejar nuestras emociones como el Señor quiere. No siempre es fácil, hermanas, evaluar de manera clara y precisa nuestras propias emociones y motivaciones. Podemos con facilidad hacer una interpretación errónea. Sin embargo, el Señor conoce nuestros verdaderos sentimientos, los prueba y los examina. Y el Señor nos hace saber cuando nosotras estamos actuando de manera errónea con nuestras emociones. Yo sé que si nosotras somos hijas de Dios, el Señor te va a hacer ver a dónde te equivocaste y que debes corregir eso, que te dejaste llevar por eso y el Señor te corrige, ¿verdad? Así que cuando no tengas claro tus pensamientos o te des cuenta que tus emociones están saliendo de control, pídele claridad al Señor, hermana. Pídele también dominio propio para controlarlas.
Si eres una hija de Dios, recuerda lo que ya nos ha dado el Señor al momento de reconocerle como nuestro Salvador. Y si aún no lo eres, aún puedes buscarle en arrepentimiento y fe, verás que Él te dará dominio sobre tus emociones. Y la palabra de Dios también nos enseña en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto el Señor lo dice, ¿no? El Señor nos ha, se puede decir, o no sé si es correcta usar la palabra, nos ha empoderado, ¿verdad? Pero no para humillar a los demás ni sentirnos mayor que los demás o las demás, sino que el Señor nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino Él nos ha dado poder, amor y sobre todo dominio propio para controlarnos. Cuando estamos trabajando en su obra, proclamando la palabra de Dios, representando su reino, tenemos todo su poder respaldándonos. Estamos a salvo en sus manos. Si podemos controlar esas emociones, no porque seamos, sí podemos controlar esas emociones, perdón, no porque nosotras seamos suficientes en nosotras mismas, sino porque el Señor es suficiente. Cuando las emociones hablan, necesitamos escucharlas, hermanas. Debemos prestarle mucha atención a lo que tienen que decirnos, pero eso no quiere decir que las vamos a obedecer. No es así. No debemos poner nuestro cerebro en punto muerto y dejar que nuestras emociones nos dirijan. El corazón pierde su equilibrio cuando las emociones toman las riendas, hermanas. Y voy a repetir esta frase. El corazón pierde su equilibrio cuando las emociones toman las riendas. Y hay un claro ejemplo en la palabra de Dios acerca de esto en Génesis capítulo 4. Y otra vez les voy a hacer la historia larga, corta. ¿Se acuerdan de los hermanos Caín y Abel? Ellos dos eran hermanos y que los dos se acuerdan que presentaron a Jehová lo mejor de sus ofrendas. Caín ofreció lo mejor de sus frutos y Abel trajo a él la oveja más gorda que tenía. Pero el Señor se agradó más de la ofrenda de Abel, por lo que Caín se enojó demasiado hasta que decayó su semblante, a tal grado de invitar a su hermano al campo y ahí lo mató. Y entonces el Señor le pregunta, ¿dónde está? Le dice, Caín, ¿a dónde está tu hermano Abel? Y Abel se enoja y le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Qué coraje tenía él dentro, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, amigas y hermanas, cómo el corazón pierde el equilibrio cuando las emociones toman las riendas? Caín se molestó porque tuvo celos tal vez de su hermano, porque el Señor se agradó más de la ofrenda de su hermano. Se dejó llevar por la emoción del coraje a tal grado que planea en su corazón malvado invitar a su hermano al campo y ahí lo mata, ¿no? Y también se atreve a contestarle así al Señor, ¿verdad? Ni siquiera había remordimiento en su corazón y decir, perdóname, Dios mío, maté a mi hermano, pero todavía le contesta, ¿verdad? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ah, bueno, tengamos cuidado, hermanas, de dejarnos llevar por estas emociones, cualquier emoción que sea. Escuchamos a nuestras emociones para obtener información valiosa, como lo decíamos hace rato. Las escuchamos para entender. Las escuchamos porque nuestros sentimientos no son triviales, o inservibles. Estos nos dicen mucho acerca de nosotros. Por lo general, son un indicador de lo que sucede en nuestros corazones antes que cualquier otra cosa. Por eso, debemos examinar primeramente nuestras emociones para poder interpretarlas. Amigas y hermanas, deberíamos usar nuestras emociones como un indicador, no como una guía. Las emociones nos indican, como decía yo al principio, ¿no? Si estamos en una situación de peligro o si estamos sintiendo alguna tristeza, es porque hemos tenido una pérdida, ¿no? O cualquier tipo de eso. Ellas nos indican, pero no nos guían. Nosotros sentimos emociones, pero las emociones solamente nos están indicando algo, pero no nos dejamos llevar por ellas. No dejando que nuestras emociones guíen nuestro comportamiento, porque nosotros los humanos actuamos según lo que sentimos. Es importante que una vez que identifiquemos nuestras emociones, debemos examinarlas, que nos revelan acerca, perdón, me confundí. Es importante que una vez que identifiquemos nuestras emociones, debemos examinarlas. Estas nos revelan acerca de cuán alineados están nuestros corazones con el corazón del Señor. Las emociones también son un buen indicador del estado espiritual de una persona. Por ejemplo, si digo que amo la Biblia, pero nunca me siento con deseo de leerla, entonces realmente no la amo tanto como digo.
En lugar de permitir que las emociones nos lleven en la dirección equivocada, podríamos usar esta información para tomar decisiones correctivas y caminar en la dirección adecuada. Las emociones, hermanas, me dan la oportunidad de evaluar y de comprender qué está sucediendo en mi corazón y así justamente pedirle al Señor que nos dirija. Pero, ¿cómo podemos examinarnos? Podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué está provocando esa emoción? ¿Estoy sintiendo lo que Dios quiere que sienta? ¿Valoro lo que Dios valora? ¿Creo en lo que Él dice que es verdad? ¿Siento como Dios siente? ¿Deseo las cosas que Él dice que son valiosas? Amigas, no solo debemos tener los sentimientos correctos, sino además debemos sentirlos con la intensidad adecuada. Una de las mejores maneras de entrenar nuestras emociones es hablándonos la verdad de la palabra de Dios, tal como lo hacemos con nuestros pensamientos. El rey David también tenía el hábito de hacer esto. Los salmos proporcionan docenas de ejemplos en los que él se dice a sí mismo cómo debe sentirse y por qué debe sentirse de ese modo. Y voy a citar algunos de estos salmos. Si quieren, no los busquen, yo los voy a leer de igual manera. Salmo 62, versículo 5, dice así: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. David se calmaba sus emociones o sus ansiedades a él mismo, y cuando sabemos que él era un hombre de guerra que también pasó por muchísimas situaciones difíciles, y recién estamos saliendo, ¿no?, de la historia de David en la lectura bíblica del día, todos los días. Entonces, cuando David sentía esas emociones dentro de él, él decía: su alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y otro salmo también, el Salmo 116:7 dice: ya pues, alma mía, está tranquila, que el Señor ha sido bueno. ¿Cuándo podemos decir eso? Cuando tal vez no estamos contentas con lo que el Señor ha permitido en a nuestra vida. Nosotros podemos hablarnos a nosotras mismas la verdad de la palabra de Dios y calmar nuestra alma ansiosa y decir: hey, estate tranquila, alma mía, que el Señor ha sido bueno, a pesar de las diferentes situaciones que tal vez podamos atravesar, tal vez alguna pérdida de un familiar, alguna pérdida de trabajo o muchas situaciones, ¿verdad?, que podemos llegar a atravesar. Debemos hablarle la verdad a nuestra alma y recordarle que a pesar de todo lo que podamos llegar a pasar, el Señor ha sido tan bueno. Salmo 42:5 también dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso también podemos hablarle a nuestra alma cuando nuestra alma esté turbada, y debemos decirle: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún le alabaremos, ¿no? No importa la situación que estemos pasando. Nosotros no nos vamos a dejar llevar por la emoción, la desesperación, la ansiedad, sino que vamos a hablarle a nuestra alma la verdad de la palabra de Dios y recordarle quién es el Señor, y que aún pase lo que pase, vamos a seguir esperando en Él. Y en un último salmo, el último salmo que quiero leer, dice, es el Salmo 103, versículo 2, dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando atravesamos por un momento difícil, que nos hacen falta cosas o que hemos perdido a alguien, no debemos olvidar todos los beneficios que el Señor ya nos ha dado, ¿no? Ciertamente a veces Él permite que haya pérdidas, pero debemos recordarle a nuestra alma que aún así el Señor nos ha colmado de sus bienes y de su misericordia todos los días, hermanas. Y bueno, hermanas, cuando la ansiedad y la preocupación te despierten por la noche o no puedes conciliar el sueño por alguna situación, ora al Señor con estos salmos, repítele a tu mente y a tu corazón, dile que pones todo en las manos del Señor y que confías plenamente en su poder y en su santa voluntad. Solo así hallaremos la paz y el consuelo que tanto necesitamos. Y como punto número 3, hermanas, dice así: determina en tu corazón hacer lo correcto aun cuando no tengas el deseo de hacerlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? Que tenemos el deseo de hacer algo, pero no podemos. Debemos determinar en nuestro corazón hacer lo correcto aun cuando no queramos. La Escritura nos enseña que podemos cambiar nuestras emociones al involucrar nuestra mente y nuestra voluntad.
Cuando pensamos y elegimos el camino correcto, nuestras emociones por lo general comienzan a sentir de la manera correcta. La Biblia nos instruye a que involucremos nuestras mentes y voluntades cuando tratemos con los impulsos y pasiones descarriadas. Necesitamos pensar de la manera correcta acerca de nuestras emociones y luego hacer lo correcto con ellas. Primero necesitamos pensar de la manera correcta y luego hacer lo correcto con las emociones. Esto no significa que vamos a fingir tener una emoción que no tenemos. Simplemente significa que debemos hacer algo para alinear nuestras emociones con lo que Dios quiere que sean. No es de que estás sintiendo algún coraje, algún enojo con alguien y vas a decir, no, no estoy sintiendo eso, no estoy, sí, lo estamos sintiendo, simplemente que nos vamos a controlar a nosotras mismas y vamos a pensar de la manera correcta, vamos a tranquilizarnos y después de eso vamos a hacer lo correcto. Y quiero leerles un versículo más de la palabra de Dios que está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice así: Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por el mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Qué tan claro, ¿no? No hagan nada que obedezca a sus malos deseos. No hagas nada que obedezca a tus emociones. Tu emoción te está diciendo, está bien, involúcrate con esta persona, está bien, pero tú, esos malos sentimientos solamente te van a llevar a la perdición. Solamente nos podemos abstener de los deseos carnales cuando vivimos como extranjeros y peregrinos y reconocemos que este mundo no es nuestro hogar y que tenemos un hogar y una ciudadanía en el cielo. Y decimos, no, no voy a obedecer mis emociones porque yo tengo a alguien en el cielo que merece nuestra honra y nuestro respeto. Hermanas y amigas, nosotras no siempre podemos escoger nuestros sentimientos, pero sí podemos escoger cómo responder ante ellos. Y cuando consistentemente respondemos de la manera que Dios quiere, nuestros sentimientos por lo general entrarán en razón. Dios promete cumplir los deseos de quien le honra y nos invita a buscar su felicidad en Él. Cuando diariamente nos exponemos a la palabra de Dios y antes de salir a trabajar o salir a hacer nuestra vida cotidiana, si nosotras nos exponemos a la palabra de Dios, vamos a estar más preparadas para enfrentar el mundo que nos rodea día con día, donde quiera que vayamos. Y la verdad de la palabra de Dios nos va a traer que pensemos racionalmente, que no nos dejemos llevar como animales por nuestros impulsos. Así que yo quisiera repetir esta frase: Dios promete cumplir los deseos de quien le honra y nos invita a buscar su felicidad en Él. Solamente en el Señor está nuestra mayor felicidad. Y quiero leer otros salmos que esta mujer en el libro cita tantos salmos hermosos y que yo quisiera también leerlos rápidamente. El Salmo 145, 19, y me pareció muy bien en la traducción lenguaje actual. Dice, Salmo 145, 19, tú atiendes los ruegos de los que te honran, le das lo que necesitas y los pones a salvo. Como les decía, el Señor desea y Él quiere cumplir los deseos del quien le honra nada más. Y dice este salmo, tú atiendes los ruegos del que te honra, le das lo que necesitan y los pones a salvo, perdón. Otro salmo, Salmo 16, versículo 11, también en la traducción lenguaje actual dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta, en tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Cuando nosotras sometemos nuestras emociones al Señor, el Señor también nos honra y el Señor también nos hace feliz, porque nosotros no vivimos con esa pesadez de que estamos pecando en contra del Señor. Y el Señor nos honra y el Señor nos hace sentir esa alegría y esa paz que mucha gente no puede experimentar porque está continuamente nadando contra corriente, luchando contra el Señor. La Escritura nos promete bendiciones increíbles a quien desean a Dios por encima de todas las cosas. Hay bendiciones, tantas bendiciones que el Señor promete que nos irá bien si nosotras obedecemos su palabra y le honramos con nuestra vida. En definitiva, la única manera de ser verdaderamente felices es responderle con un rotundo sí a Dios y un rotundo no a los placeres pecaminosos temporales. La mejor forma de controlar nuestras emociones es cultivando un deseo mayor. Y con eso quiero decir, un deseo de cosas mayores. Usted podrá resistir con más éxito la traducción de la melodía de este mundo
si escucha una canción más dulce. Amigas y hermanas, a medida que nuestro amor por Jesús crece, nuestra atracción por el mundo disminuye y nuestras emociones poco a poco se irán ordenando. Las, perdón, las emociones son las partes más hermosas, tiernas y vibrantes de nuestra alma, pero también son las más vulnerables y las más difíciles de manejar. Satanás tratará de aprovechar nuestras emociones para llevarnos a tomar malas decisiones y conducirnos por malos caminos. Podemos estar seguras de eso y sabemos bien cómo fue la caída del hombre, ¿no? Satanás sabía quién era la más débil y Satanás vino con Eva y la trajo y la sedujo hasta que Eva cayó y hizo caer también a su esposo Adán. Y Satanás nos conoce, hermana. Satanás sabe que nosotros somos seres emocionales y que a través de la emoción nos puede hacer caer rápidamente y dañar no solamente a una persona, también podemos dañar a la iglesia, tal vez también podemos dañar a la familia, a los compañeros de trabajo por esas emociones que muchas veces se salen de control de nuestra boca y nos dejamos llevar y dices, es que se lo merecía, ¿no? Y queremos que sepan que nos hicieron enojar. Pero eso no es correcto, hermana. Satanás va a aprovechar eso de nosotras, que somos débiles y que somos seres emocionales. No obstante, también podemos estar seguras de que Jesús nos dará el poder para que usemos nuestras emociones de la manera correcta. Ofrezcámosle nuestros deseos y emociones a Dios para que los use como instrumentos de justicia, no para que seamos tropiezo para otros, sino para que el Señor use nuestros deseos y nuestras emociones como un instrumento de justicia. En lugar de que nuestras emociones operen en contra de nosotras, podemos hacer que obren a nuestro favor, para nuestro bien y para la gloria de Dios. No solamente nos va a ir bien cuando nosotras controlamos nuestras emociones, sino que también cuando nosotros aprendemos a controlar nuestras emociones, vamos a ser de bendición para nuestro esposo, para los hijos, para la familia, ¿verdad? Y eso le va a traer gloria al Señor. Hermanas, una mujer fuerte crea el hábito de hacer que sus emociones trabajen en conjunto con su mente y voluntad para llevarla por el buen camino. En lugar de servir a sus emociones le sirven a ella y ella las controla. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanas. Bendito Padre Celestial, Señor, le damos gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Gracias porque usted es bueno con nosotras, Señor. Usted nos ha hecho seres emocionales, Señor, pero usted también nos ha dado el control y el poder para poder controlarlas, Señor. Le pedimos que usted nos ayude a ser mujeres fuertes, mujeres que controlan sus sentimientos, sus emociones y no se dejan llevar por ellas. Ayúdenos, Señor, denos claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Perdone nuestro pecado, Señor, porque sabemos claramente que nosotras somos pecadoras y que muchas veces fallamos, Señor, y que entristecemos su corazón. Ayúdenos para ser mujeres valientes que le honran con nuestra vida, Señor. Perdone nuestras faltas, Señor. Le damos gracias, Padre, porque usted nos ha dado ya todas las cosas. Usted nos ha dado dominio propio, Señor. Nos ha dado valor y el poder. No porque nosotras seamos fuertes en nosotras mismas, sino porque usted actúa a través de nosotros, Señor, con el poder de su Santo Espíritu. Perdone, Señor, nuestros pecados y ayúdenos a seguir adelante, Señor, para que seamos mujeres virtuosas que le honran con su vida, Señor. Le damos gracias y todo se lo pedimos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén.